¿Qué tal, familia? Bienvenidos. Continuamos estudiando Oseas. En esta ocasión, estos versículos que vamos a estudiar nos van a hablar de la importancia que implica realmente el conocer a Dios. Y nos van a también ayudar a identificar en nuestra vida si solamente somos religiosos o verdaderamente mantenemos una relación con Dios. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a el libro de Marcos, capítulo 12, versículo del 28 en adelante. Y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hoy vamos a aprender que Dios quiere misericordia y no sacrificios. Es el título de este mensaje: misericordia quiero y no sacrificio. Y con esta introducción, basándonos en este pasaje de Marcos 12, nos damos cuenta que es misericordia. Es amar a Dios, pero también es amar al prójimo, antes que cualquier otro ritual. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque estamos en tus manos y porque tu Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, Señor. Dándonos el poder, dándonos la fuerza, Señor, y para poder llevar a cabo tu voluntad, Señor. Para llevar a cabo, Señor, tus propósitos, Padre. Y hoy vamos a hablar uno de ellos, Señor. Que tú quieres misericordia en nuestras vidas, Señor. Misericordia que nosotros practiquemos y que vivamos en ella, Señor. Y no solamente sacrificios, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Vamos a la palabra de Dios, a Oseas capítulo 6, que es en el que estamos. La semana pasada abordamos los primeros 3 versículos de este capítulo. Hoy vamos a tocar los siguientes 3. Vamos a estar hablando el versículo 4 al 6. Y dice así la palabra de Dios en Oseas 6, versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. No sé si tú en alguna ocasión le has expresado algo similar a tus hijos. Cuando son pequeñitos, cuando son grandes, cuando son jóvenes, cuando están dentro obviamente de tu hogar, que les expresas estas palabras: ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿De qué manera te hablo? ¿De qué manera te explico? ¿De qué manera te trato? ¿De qué manera te hago entender las cosas? Prácticamente aquí el Señor ya se está encontrando en un dilema, está como entre la espada y la pared. Humanamente, poniéndonos nosotros en el lugar del Señor, es como una desesperación. Obviamente Dios tiene el control de todas las cosas, pero también podemos ver
un deseo en querer hacer entrar a la nación de Israel y Judá, hacerlos entrar en esto, en razón, hacerlos entender de que lo que Él desea para ellos solamente es bien, solamente es bendición. Por eso es que dice, ¿qué haré a ti? ¿Qué hago contigo, Efraín? ¿Qué hago contigo, Judá? ¿Qué haré? O sea, ya no encuentro la forma. ¿Por qué? Porque la piedad vuestra, dices, como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. La nube de la mañana son muy delgaditas, son muy dispersas. No contienen nada, o sea, no contienen lluvia. Y en este tipo de nubes, cuando el sol empieza a ponerse en su totalidad al mediodía, ya no existen, se evaporan, se esfuman, porque no hay nada en ellas. Solamente es una apariencia, solamente parecieran traer algo, ¿verdad? Porque las nubes sabemos que generalmente ¿qué contienen? La lluvia. Pero en este caso no tienen ningún contenido, están vacías, están huecas, solamente muestran una apariencia. Y el rocío de la madrugada también, ¿verdad? En cuanto sale el sol, se evaporan, se seca y ya no hay más rocío. De esta manera Dios está respondiendo al pueblo, señalando que su profesión de lealtad del pueblo de Israel, obviamente, es como la niebla que se había evaporado y no tenía sustancia. Esto también aplica para nosotros en nuestros días, llevándolo a cabo como en el servicio al Señor, de manera individual, pero también colectiva en la iglesia. Muchas personas encuentran que es fácil y cómodo mantener la apariencia de ser consagradas, porque también son como esta nube matinal o de la mañana, o como rocío de la madrugada, porque cuando llegan a la iglesia es como si en la entrada hubiera un vestuario que te hiciera comportarte y parecerte a un cristiano. Y mientras te mantienes en las actividades que se realizan dentro del templo o de la congregación, tú mantienes esa actitud, ¿verdad? Espiritual, solemne muchas veces, respetuosa y muy devota, ¿verdad? Se termina la reunión, se termina todo lo que se realiza en ella, en el servicio a Dios, y pareciera que te volvieras a quitar ese vestuario, esa máscara, esa apariencia matinal que rápido se evapora, y en cuanto sales se te olvida lo que escuchaste, lo que hiciste y lo que realmente conlleva el ser un hijo de Dios, lo que conlleva realizar el que forma parte, el formar parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia. En el primer instante, el que se te cierra un carro, empiezas a maldecir y te empiezas a enfurecer. O en tu hogar, cuando obviamente no estás practicando la religión cristiana, tu vida pareciera a la de cualquier persona que no conoce al Señor. Hablas, actúas, piensas como si no conocieras al Señor. No solamente el pueblo de Israel era experto en llevar sacrificios y llevar a cabo rituales. Aún en la iglesia muchas veces se puede cometer este mismo error. Por creer que tenemos a veces un ministerio, estamos involucrados en las actividades dentro de la congregación, podemos creer que esto es suficiente y que ya le estamos cumpliendo a Dios o que estamos cumpliendo con nuestra parte, ¿verdad? Y a veces con esa parte que supuestamente nosotros ya hemos puesto, nos da el derecho de poderle demandar a Dios sus favores, de exigirles sus bendiciones, como también vimos la semana pasada, ¿verdad? Casi es obligación de Dios, Él nos tiene que bendecir, Él nos tiene que curar, Él nos tiene que sanar, porque Él nos hirió.
Él es el responsable, ¿verdad?, de nuestra tragedia prácticamente, es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. Pero su oración de Oseas era otra cosa. Y a veces eso también pasa en la iglesia, aunque la palabra de Dios es tan clara, tan entendible, nosotros a veces la malinterpretamos o muchas veces acomodamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque todavía pretendemos y deseamos y queremos continuar viviendo en la carne. Yo estoy yendo a la iglesia, es más, yo tengo un ministerio, no sé, en mi caso, yo doy estudios, yo doy clases, ¿no? Soy maestro. Yo ya le estoy cumpliendo al Señor. Pero de nada sirve lo que yo pueda ofrecerle al Señor. De nada sirve el que yo lleve a cabo el privilegio de tener un ministerio en su obra, si mi vida, si mi corazón está alejado de Dios. Hay personas que desafortunadamente, o habemos personas que a veces llegamos a errar en esta área y somos como estas nubes matinales, somos como nubes de la mañana, somos como rocíos de la madrugada, que realmente las circunstancias, el diario vivir sacan a relucir nuestro verdadero yo, lo que realmente somos y en quienes estamos. Entonces, misericordias quiere Dios, no sacrificios. De nada sirve tus tantas actividades en la congregación, de nada sirve que tú tengas una agenda llena de cosas que tú realizas para el Señor si no hay misericordia en ti, si no hay amor al prójimo, si no amas a Dios principalmente. Si tú no muestras compasión hacia las personas, si tú no muestras misericordia y amor hacia la humanidad, de nada sirve, porque Dios primero quiere misericordias, o mejor prefiere misericordias que sacrificios. Versículo 5, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. El Señor manda mensajes a través de sus profetas. En ese momento Dios ya había mandado muchos profetas. El último era Oseas, de ese periodo. Y exclusivamente refiriéndonos al pueblo o a la nación del norte, a Israel. Sabemos que Dios, cuando llamó a Oseas, era para advertirles, ¿verdad? Y en estos capítulos y en estos versículos nos damos cuenta que Dios sigue hablando y sigue advirtiendo y le sigue anunciando que viene un juicio, pero no reaccionan. Y lo veíamos en el versículo anterior, en el 4, que decía, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? O sea, ¿qué más puedo hacer? Pero dice que por medio de los profetas, con palabras de su boca, con las palabras de Dios, con su Biblia. Ahora nosotros tenemos la Biblia. Él sigue hablando a nosotros ahora en este tiempo a través de la Biblia, a través de su palabra. No tenemos ningún pretexto para evadir responsabilidades. O para decir, es que nosotros no conocíamos la voluntad del Señor, no sabíamos qué debíamos hacer o qué debíamos evitar. Porque para eso Dios nos permite y ha permitido que durante muchos miles de años la Biblia se conserve. Desde el Pentateuco, que se escribió hace aproximadamente 3.500 años, los primeros libros escritos por Moisés, hasta nuestra fecha, ¿verdad? Si contamos a partir de ahí hasta hoy, son muchos años. Y Dios ha permitido que todo esto lo tengamos ahora a nuestro alcance para conocer la voluntad de Dios y al mismo tiempo podamos conocer a Dios y podamos acercarnos a Él y podamos tener una relación muy cercana, muy íntima. Y podamos entender que sí, Dios ha instituido rituales, ha instituido
todo esto de los sacrificios. Ahora en el Nuevo Testamento instituyó ordenanzas, ¿verdad? Como el bautizo o el bautismo y la Santa Cena. Pero de nada sirve hacer eso si nosotros no amamos al Señor. De nada le servía al pueblo de Israel andar cumpliendo todos estos sacrificios si no amaban al Señor. Cuando nosotros estamos en el templo, cuando nosotros estamos atentos a la transmisión, estamos atentos a la radio, escuchando la palabra de Dios, Dios habla a nuestras vidas. Y nosotros sabemos que su palabra es como una espada de doble filo, que traspasa, ¿verdad? Que discierne las intenciones de nuestro corazón, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuál es la finalidad? Matarnos. Matar nuestro viejo hombre, a nuestro yo. Dejar de servirnos a nosotros mismos, dejar de estar viviendo para nosotros. Nosotros fuimos creados para servirle a Dios. Hemos sido llamados para Él. Por eso es que somos santos. Porque sabemos que santos significa apartados para Él, con un propósito. Nosotros, a través de su palabra, es que vamos muriendo día con día a nosotros mismos. Y vamos viviendo para Él. Ahora, si nosotros al escuchar la palabra de Dios y no la ejecutamos, no la guardamos, es decir, no la ponemos por obra, también va a llegar el momento en que esas mismas palabras nos van a matar, pero espiritualmente, porque lo que van a acarrear a nosotros es condenación, porque no tendremos la forma de evadirlas o justificarnos delante de Dios para decirle, yo no te conocí. Porque, puesto que estamos escuchando su palabra de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo con la nación de Israel. Los profetas, al estar dando el mensaje de Dios, los estaba matando Dios de esta manera, porque lo estaban menospreciando, estaban haciendo oídos sordos a su palabra, estaban haciendo oídos sordos al llamado de arrepentimiento que el Señor estaba poniendo al pueblo de Israel a través de sus profetas. Él a través de sus siervos estaba extendiendo la mano de misericordia, de amor, de paciencia, de gracia, pero ellos menospreciaban todo esto. Por eso es que Dios iba a traer un juicio a sus vidas. Nosotros no debemos menospreciar la palabra de Dios. Al contrario, debemos de tomarla, atesorarla, vivirla, disfrutarla, deleitarnos en ella, desearla. Porque es lo único que va a trascender, familia. Su palabra es lo único que va a permanecer por los siglos de los siglos. Todo va a perecer, todo es temporal, todo tiene un fin. La palabra de Dios dice también en el versículo 6 de este mismo capítulo, dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En ese tiempo el pueblo de Dios aún era bueno en llevar sacrificios. Él creía que eso era suficiente. Creía que eso le daba la supuesta prosperidad. Creía que con eso ellos estaban cumpliendo con su parte de su pacto, de que le habían hecho a Dios. Veamos Oseas capítulo 5 versículo 6. Dice así: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Nosotros podemos muchas veces continuar haciendo cosas para el Señor, pero probablemente ya no las está disfrutando, es más, ya no está ahí. Podemos distraernos en hacer tantas cosas para el Señor, pero no estar con el Señor. No quiere decir que esté mal que hagamos las actividades que nos competen
y que se llevan a cabo en una reunión o en un culto. Pero tenemos que hacerlas con amor, y por amor a Dios primeramente, y por amor a la familia de Dios, por amor a todos los creyentes, por amor a todos sus hijos, por amor a todos los que han creído en Jesucristo, y también por amor a todos aquellos que aún no le conocen. A veces nos preocupamos más por cumplir con nuestras actividades que perdemos de vista que no estamos pasando tiempo con el Señor. O que cuando llegamos a pasar tiempo con el Señor es muy limitado porque estamos tan limitados en tiempo que si le dedicamos más tiempo al Señor, ya no podemos hacer las demás actividades. Y si nosotros no estamos manteniendo esa relación con el Señor, no vamos a tener la misericordia que Dios desea que haya en nuestras vidas. ¿Por qué Dios quiere misericordia? Es porque Dios es misericordioso con nosotros. Y así como es Él desea que nosotros seamos con las demás personas. Así como Él extiende su mano hacia nosotros, nosotros tenemos que hacerlo con las personas. Así como Él nos perdona y como nos tiene tanta paciencia, nosotros también tenemos que perdonar y ser pacientes con los demás. También nosotros tenemos que sanar, restaurar, bendecir. A veces podemos ver necesidades en el ser humano, no solamente en la congregación, y a veces pareciera que no le conocemos al Señor. Y tal vez pueda estar hablando por mí. Porque podemos ver infinidad de situaciones que suceden a nuestro alrededor. Todo el tiempo la gente está sufriendo, pero perdemos esa sensibilidad y no podemos darnos cuenta que ellos necesitan un Salvador. Pero estamos tan apresurados que no nos podemos detener a compartirles de Cristo. Y estamos tan ensimismados en nosotros mismos, tan preocupados por nosotros mismos, que nos es difícil desprendernos de unos pesos, de unos billetes para podérselos dar a otra persona. Pareciera que no conociéramos al Señor. Misericordias quiero, no sacrificios, dice el Señor. Los rituales pueden ayudarnos a comprender a Dios y a relacionarnos con Él. Por eso es que Dios instituyó la circuncisión y el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero esto es útil si se efectúa con amor y obediencia a Dios. No solamente son actividades, no solamente son rituales, no solamente son sacrificios u ofrendas. A veces podemos no congregarnos por un periodo largo de tiempo, pueden pasar meses aún, pero yo le llevo el diezmo al Señor, yo le llevo la ofrenda y con eso yo ya cumplí. Y mi vida, todos los días, no demuestra el amor de Dios hacia las personas. Pero con eso yo siento que ya le estoy agradando al Señor. Y por eso me tiene que ir bien. Eso es lo que le estaba sucediendo a la nación de Israel. Pero a veces también sucede en las iglesias. Pero si nuestro corazón está lejos de Dios, todos los sacrificios o rituales que realice se vuelven una burla. Hay personas que pueden bajarse del púlpito y haber terminado de exponer la palabra de Dios y su vida fuera del templo es otra. O puede haber personas que aún están, no sé, en cualquier actividad, lavando los baños, cortando el césped, en el mantenimiento del templo, en el coro, en la alabanza. Y ellos creen que con eso, o a veces podemos caer en ese error de confiar en eso y creer que porque yo ya estoy participando en algo así, yo ya estoy bien delante de Dios. Y aquí es donde nosotros podemos burlarnos del Señor, porque no estamos viviendo su palabra. Solamente estamos cumpliendo con una actividad, pero no le estamos amando. Porque estamos escuchando la palabra de Dios y no la estamos obedeciendo.
Y eso es muy doloroso. Eso es como si le fuéramos infieles al Señor, porque estamos pensando en nosotros. Y de eso ya hablamos mucho en los capítulos pasados. ¿Tú por qué adoras a Dios, familia? ¿Qué motivo está detrás de tus ofrendas y sacrificios? ¿Qué es lo que realmente te motiva a tener un ministerio? ¿O estar en el ministerio que estás? ¿O realizar las cosas que realizas? ¿Cuál es tu motivación? ¿Solamente cumplir con un sacrificio? ¿Con un ritual? ¿O realmente la motivación es porque le amas al Señor y cuando te invitan o cuando tú te ofreces a realizar esas cosas, lo haces con verdadero amor hacia Él porque estás agradecido? Pero no solamente haces esa parte, sino que durante los demás 6 días, durante todos los días, durante cada una de las horas de ese día, tú te esfuerzas por agradar al Señor. Todos tenemos errores, somos imperfectos, estamos en un constante proceso de crecimiento y de madurez en el Señor. Pero es diferente a que tú peques deliberadamente, que aún lo disfrutes o que aún tú invites a otros a que cuando te tropiezas o resbalas, te dueles y te sientes mal con el Señor y vas y le pides perdón, porque no es tu deseo es agradarle y te esfuerzas. Dios conoce los corazones, Dios sabe cuando nos estamos burlando, Dios solamente, Él está observando y se da cuenta cuando estamos ofreciendo sacrificios o verdaderamente queremos mostrar misericordia al mundo. Vamos a leer Oseas, capítulo 6, versículo 6, es el mismo versículo, pero en la versión traducción lenguaje actual, que dice así: ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Misericordias quiero, no sacrificios. En esta versión Dios lo dice así: lo que quiero es que me amen. Yo escuché una enseñanza de un hermano donde usaba esta ilustración. Es como el matrimonio y sabemos que este libro Dios permitió que se ilustrara, o este ministerio de Oseas, con un matrimonio representando la relación de Dios con su pueblo de Israel. Pero en un matrimonio donde tú le llevas chocolates a tu esposa, hablando de las parejas o de los matrimonios, obviamente, ¿qué pasa? Es un detalle, ¿verdad? Es una muestra externa del amor. Estos son los sacrificios, estas son las ofrendas, estos son los rituales. Son muestras externas del amor que tú tienes por Dios. Pero si el hombre de repente se le desvía la mirada y cae en adulterio y le es infiel al pacto que había hecho con su esposa de serle fiel por siempre hasta la muerte, de nada va a servir que le lleve muchos chocolates, que le lleve peluches, que le lleve flores. Cuando tu relación está bien con tu pareja y tú le llevas flores, le llevas un detalle, ¿qué pasa? Es hermoso para ella, lo disfruta. Es una muestra que tú le amas. Pero si tú le eres infiel y tú le llevas flores, le llevas chocolates, le llevas regalos, como tú crees que va a pasar por alto tu infidelidad, tu transgresión, de nada va a servir que le compres muchos chocolates, que tú la llenes de flores en su casa. Su respuesta sería: quiero que me ames. Es más, no quiero flores, no quiero regalos, quiero tu fidelidad, quiero tu amor. Así está el corazón de Dios en este momento. Lo que quiere es su amor, su lealtad, su fidelidad. De nada le sirven todos los detalles externos, todas las muestras supuestamente de amor, si su pueblo se iba tras amantes.
Es como si le estuvieran poniendo el cuerno a Dios, pero, Señor, perdóname, aquí están tus flores, ¿no? Y por eso leímos en el versículo de Oseas 5, 6, donde dice que iban tras de él, ¿verdad? Con sus vacas, con sus carneros, pero Dios dice que ya no estaba. ¿Por qué? Pues es como si fueran con un montón de regalos, pero no querían admitir, no querían reconocer que estaban pecando. Así nosotros, muchas veces, solamente le queremos llevar detalles al Señor, le queremos llevar regalos, pero no le amamos. Le somos infieles. Amén, familia. Para concluir, Israel llevaba animales para sacrificar, pero ellos nunca se llevaban a sí mismos como sacrificio vivo, como lo enseña el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, ¿verdad? En el capítulo 12. Ellos erraban en lo que Dios realmente quería. Dios quería una relación profunda y cercana a Él, con Él. Busca al Señor, familia. Examina tu corazón. Reconoce si realmente lo único que estás haciendo es cumplir con sacrificios, cumplir con ofrendas, pero tu corazón está lejos de Dios. Ama al Señor, pero también llévale regalos. Es decir, sírvele. Amén, familia, vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque nos llevas a darnos cuenta, Señor, que muchas veces nos desviamos, Señor, del propósito principal, Padre. Queremos amarte siempre, Señor. Y que lo que hagamos, Señor, y que lo que ofrezcamos a ti, Señor, sea porque te amamos, porque estamos agradecidos contigo, y que solamente sean muestras del grande amor que te tenemos, Dios, porque queremos corresponderte, ya que tú nos amaste primero, Señor. Y queremos también amar, Señor, a la gente. Queremos amar a nuestra familia en Cristo, pero también queremos amar a aquellos que aún no te conocen, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, no te pierdas ninguno de los estudios. A las 8:30 de la noche, familia, desde el miércoles hasta el sábado. Y a las 12, el mismo sábado, Familia Kids. Y el domingo, familia, nos vemos en la iglesia a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.